Las versiones sobre el real estado de salud del fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, son dos. La que oficialmente se trata de colocar desde Palacio Nacional de que esta recuperación de una cirugía de la columna vertebral y que no hay ningún problema, que ya está en casa y está trabajando. Esa es la versión oficial. Y en la versión oficial que vino justamente del presidente López Obrador, cosa que llama la atención, que sea el presidente de la República quien tenga que salir a dar un informe de cómo está el estado de salud del fiscal general de la República. Y no tendría eso nada de malo si no se insistiera permanentemente que el fiscal general de la República no es un subordinado del presidente, que la Fiscalía General de la República se supone es un órgano autónomo. Pero bueno, ha sido el presidente quien sale a desmentir y a decir que es falsa, que son falsas todas las versiones. Incluso pues ha insistido en que es una infamia el tratamiento que se le ha dado a este asunto de la salud de Alejandro Gers Manero. Pero en su propia declaración y en el tono en el que el presidente ha aclarado cuál es el estado de salud de Gers Manero, ha dado las pistas de realmente cuál es su estado de salud. Ya en otro momento y en otros casos, el presidente tiene este tono de destacar lo humano, de referirse a una persona de edad avanzada, en situación difícil de salud, y con ello confirmando que en efecto las otras versiones son más precisas en cuanto a que el estado de salud del fiscal general de la República no es el mejor, está deteriorado, está enfermo. Son muchas las versiones, que si es cáncer, que si es la columna vertebral, lo que sea. Es una persona, Alejandro Gers Manero, de edad avanzada que requiere tiempo de recuperación. Pero el tamaño de la responsabilidad de un fiscal, de un encargado de la Fiscalía General de la República, no es para alguien que esté en convalecencia. Y hay que recordar que a partir de la modificación que se hizo a la ley orgánica y que se ubicó a la Fiscalía General de la República como un ente autónomo, y que el nombramiento del fiscal o el tiempo en el que un fiscal general de la República dura en su cargo es transeccional, es decir, trasciende el sexenio actual es un fiscal que se perfila para estar por lo menos este y otro sexenio más al frente de esa posición estratégica, o por lo menos en teoría se supone que debería ser estratégica. ¿Por qué en teoría? Y aquí viene entonces la importancia de este tema, no de la salud del fiscal, sino de qué va a pasar con la Fiscalía General de la República. Bueno, es una incógnita, aunque también volvemos al tema, todo indica que es tema central en Palacio Nacional la sustitución de Alejandro Gers Manero. A ver, hay dos formas de hacerlo. La correcta sería que el presidente de la República solicitara el relevo del fiscal general de la República por obvias razones de salud y enviara al Senado de la República una terna para que los senadores de la República la analizaran, la revisaran y de ahí, de esa terna, surgiera el próximo fiscal general de la República. Últimamente al presidente no le ha ido muy bien en el tema de las designaciones. Su último intento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues veamos cómo terminó. ¿En qué terminó el caso de Yasmín Esquivel Moza? El presidente tiene una particular forma de elegir a la gente que él considera pues reúne requisitos y perfiles, sobre todo de lealtad a él y a su movimiento. Y está claro que el presidente en este momento no encuentra en el grupo de sus allegados y de sus cercanos políticos alguien con un perfil para ser fiscal general de la República que pueda trascender su gobierno y en sus cálculos pues acompañar al próximo presidente o presidenta de la República y con ello darle garantía de que la Fiscalía General de la República no se convierta en un problema. ¿Por qué la Fiscalía General de la República podría convertirse en un problema? Bueno, porque en teoría el haber convertido a la Fiscalía General de la República en un ente autónomo del Poder Ejecutivo, en teoría estoy subrayándolo, significa que siendo autónoma la Fiscalía General de la República tendría que ser una instancia que no reciba instrucciones del presidente para que se inicien carpetas de investigación, sino tendría que ser por el contrario uno que de manera autónoma vaya a investigar, se haga cargo de los asuntos, atraiga los casos emblemáticos de investigación que su competencia legal le permita. Esto significa que además
si realmente la Fiscalía General de la República fuera autónoma o si realmente la Fiscalía General de la República en algún momento en México llega a ser autónoma, significaría que desde ahí podrían iniciarse investigaciones contra quien fuera, contra el propio presidente de la República, contra legisladores, contra gobernadores, contra líderes partidistas del presente o del pasado. Así pues, las facultades de la Fiscalía General de la República son en México están claramente establecidas en la ley, pero son todavía, honestamente, una utopía, por decirlo de alguna manera, que pueda realmente operar como un ente autónomo. Mientras tanto, y ahí está la segunda clave de por qué es tan importante para el presidente en turno, en este caso para López Obrador, tener un fiscal a modo, un fiscal que niegue que sea su subordinado, pero en corto actúe como su subordinado. Que los asuntos que le interesan al presidente se investiguen rápido, se abren carpetas de investigación y entregue resultados de inmediato, y los asuntos que al presidente le interesa o al gobierno le interesa, que vayan ahí durmiendo el llamado sueño de los justos, pues se vayan atrasando en esa enorme bodega de carpetas y expedientes que tiene la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, antes PGR, y que ahí están estancados y que son bien importantes. Casos emblemáticos un montón. Se han sumado tantos casos. El caso Ayotzinapa, el caso Tlatlaya, que son casos del pasado, por ejemplo, que tienen que ver todavía con procesos en investigación de participación de elementos del ejército en casos de violencia en contra de civiles, o los casos que ya se han registrado en la actual administración y que tienen que pasar por la investigación de la Fiscalía General de la República. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Desde la Fiscalía General de la República, por ejemplo, Gers Manero exoneró al hermano del presidente López Obrador, a Pío López Obrador, el que recibió dinero, está exonerado por la Fiscalía General de la República. Y eso va dando explicación de por qué es importante para un presidente tener el control de la Fiscalía. Así pues, este tema, amigas y amigos, les adelanto, va a dar mucho de qué hablar. La ruta correcta, ya diría, de sustitución es dar vista al Senado y que el Senado resuelva con una nueva terna, que no quieren poner en manos del protagonista Ricardo Monreal este asunto tan delicado. Así que se especula que el presidente le está buscando otra vez el resquicio a la ley para dejar, por ejemplo, un encargado de despacho, alguien cercano a Gers Manero que pues sencillamente se siente en el escritorio del fiscal como encargado de despacho en lo que termina la administración del presidente López Obrador, y dejarle esa designación, esa terna a la próxima legislatura, que no tenga que atender Monreal, a el próximo presidente o presidenta que calcula el presidente será alguien de su partido, y que sean entonces quien mande la famosa terna, entonces sí, para que haya un fiscal propuesto por el presidente o presidenta en turno después de 2024 que acompañe al presidente de la República o presidenta durante todo su sexenio y que no sea tan incómodo. Así pues, otra vez, la forma en la que se supone debería de funcionar de manera autónoma la Fiscalía General de la República está más que nunca en entredicho. Se le criticó tanto a el PAN cuando fueron gobierno 12 años de mantener ese férreo control. Se le criticó antes al PRI en su época, recordaron ustedes de los fiscales especiales y del momento en que se mataron entre ellos, entre los priistas, cómo los asuntos quedaron enterrados ahí en la Fiscalía General, en la Procuraduría General de la República. Se le criticó tanto a Peña Nieto el papelón de Murillo Karam, ¿no?, en el tema de Ayotzinapa, por ejemplo, y a partir de eso, a partir de esas críticas y ese desgaste que tuvo la PGR, es que surge esta idea de darle autonomía en el papel, nada más. Porque en la práctica estamos viendo, y voy a cerrar mi comentario, mi análisis de hoy, con este inexplicable informe que da el presidente de la República sobre el estado de salud del fiscal general. No tendría que ser así. El presidente podría opinar, podría dar algún punto de vista, pero no informar en 2 momentos consecutivos casi en sus conferencias mañaneras qué está pasando con el fiscal. Tendría que ser la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado oficial, quien fije postura sobre el real estado de salud del encargado de la dependencia que se supone, insisto, en teoría, es autónoma. En teoría. Gracias pues. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. Hasta pronto.